Hemos venido tratando unos temas en nuestra serie Conociendo a Dios. Y en la serie Conociendo a Dios lo que estamos viendo son los atributos de Dios. Hemos visto ya varios, entre ellos hemos visto Dios fiel, el Dios bueno. ¿Qué otro se me escapa por ahí? El Dios misericordioso, que es el que estamos viendo. El Dios justo, y aprendimos de justicia. Creo que aprendimos bastante, duramos bastante tiempo estudiando sobre la justicia de Dios, sobre lo que es ser justo, justificado. Y ahora estamos bien sumergidos en el Dios misericordioso. Llevamos ya creo que un mes aproximadamente estudiando el Dios misericordioso. Y hoy hemos tenido esta oportunidad de compartir con ustedes un tema que dentro de esta serie Conociendo a Dios y los atributos de Dios y el Dios misericordioso, iniciamos hoy con un tema que le he colocado miserere. Creo que por ahí lo anotaron diferente. No es misere solamente, sino miserere. Es una palabra que quiere decir compasivo. Ese Dios poderoso que tenemos es misericordioso y compasivo. O sea, se deriva de la misma raíz de que se deriva la palabra misericordia. Pero miserere quiere decir que tiene compasión. ¿De acuerdo? Imagínense compasión, o sea, que le pone pasión. A eso nos referimos cuando hablamos de o utilizamos este término miserere. Ahora, esto no es una clase de idiomas, pero es para comprender cuando Él es compasivo, cuando Él es misericordioso con nosotros, a pesar de ser nosotros infieles y Él permanecer siendo fiel. Amén. Entonces vamos a orar para que este mensaje, que no es fácil de tragar, lo podamos comprender. Gracias, Dios, por tu palabra, por lo que hoy vas a hacer con nosotros. Permítenos aprender cada día más de ti y que tu palabra sea ese alimento que nos sostiene y que nos fortalece, que nos nutre el espíritu, el alma y aún el cuerpo, Señor. Que esta enseñanza nos lleve a comprender, a entender tu propósito. Que veamos tu amor manifestado a través de poder entender el mensaje que hoy tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que empecemos con una palabra que creo que es una de las más fuertes que el Señor trae en su palabra. Bueno, el Señor es fuerte, poderoso, pero hay palabras que son muy sutiles, que nos pueden llegar a dar ternura, pero esta palabra en Apocalipsis 19, del 1 al 3, nos debe preocupar un poco. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 19, versos del 1 al 3, dice la palabra: oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Amén. Nos detenemos un poco en esta escritura para comprender los personajes, por llamarlo de algún modo. Oí una voz, o una gran voz, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿Quién dice esto, hermanos? ¿Quién dice esto? ¿Un ángel? Juan, quien es el escribiente
del libro Apocalipsis o el libro de Revelaciones. ¿Y esa voz qué decía? ¿Qué decía esa gran voz de multitudes? ¿Qué decía? Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Esa era la voz que él escuchaba en el cielo. Yo me imagino como todo ser humano con esa capacidad de curiosidad que tenemos, que cuando se escucha un alboroto, una gran bulla, uno sale corriendo a ver qué es lo que pasa. Yo he visto desde la puerta de mi casa bulla y veo gente que corre y pasa por el... Yo sentado y veo por la ventana donde pasa la gente corriendo. ¡Ruas! Porque hubo gran bulla y gran alboroto. Al poco tiempo veo que esa misma multitud se devuelve corriendo con más velocidad. ¡Ruas! ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos tan curiosos que por ahí dice un dicho acerca del gato, que por la curiosidad murió el gato, ¿no? En mi pueblo ocurría muy frecuentemente eso. Habían peleas, habían cosas en la comarca ahí y la gente salía corriendo a ver y a los pocos segundos la gente se devolvía porque ya no quería ver. Era un lugar peligroso en aquel tiempo. Pero Juan, al oír esta gran multitud clamar a gran voz, él lo que hizo fue prestar atención a lo que decían para poder transmitirnos a nosotros en un lenguaje comprensible lo que estaba sucediendo en el cielo. Esto es algo, no sé si usted lo ha notado, pero es algo maravilloso. He escuchado gente que dice, nadie, ¿qué va? Si nadie ha ido al cielo y ha vuelto para contar de la muerte. Pues la Biblia sí lo dice, sí habla de lo que ha de ocurrir, lo que pasa con los que mueren. Esto me hace recordar también una palabra, que el Señor cuenta a sus discípulos cuando muere alguien llamado Lázaro, que no es el mismo Lázaro que resucitó allí, sino uno que murió. Lázaro, el pobre, el mendigo, y muere un rico. Y aquel rico estaba en el infierno, pero Lázaro estaba en el seno de Abraham. Ahí estaba en lo que podríamos decir disfrutando de las mieles del Señor. Y el Señor le tuvo que explicar a aquel hombre rico las razones por las cuales él estaba en ese lugar y él se quejaba de por qué el otro estaba allá. Y el Señor le explicó que éste había tenido toda una tierra y que no había, por parafrasearlo, no había dado honra, gloria y no había puesto su fe en el Señor, en los profetas y apóstoles que habían y que estaban predicando la Escritura, la palabra de Dios. Y encontramos a un Lázaro que estaba disfrutando de todo eso y el Señor decía de él en la tierra nada tuvo material. Pero quiero que usted lea entre líneas en este parafraseo de la Escritura. Hay algo que no lo dice, pero sí que lo entiendo profundamente que este Lázaro pobre tenía y se encontraba ahí en ese lugar maravilloso con el Señor, en el paraíso, el seno de Abraham, no sé cómo lo debería llamar. ¿Sabe? Para poder estar ahí en aquel lugar, este tenía algo que el rico no tenía. ¿Y sabe qué era eso? Fe. Él creía en Cristo. Y dicen, nadie ha muerto, la gente dice común, nadie ha muerto para ir y venir a contarnos. Pues déjeme decirle que sí hubo alguien que fue y vino. Su nombre es Jesús. Y que él a través de la revelación, a través del Espíritu de Dios, le ha podido dar a ciertos hombres, o le pudo dar a ciertos hombres las instrucciones para que fueran escritas las palabras que el Señor
quería soberanamente que nosotros como hijos de Dios conociéramos. Por eso a Juan le permite oír esto, porque ¿dónde escuchó él esa voz? Léalo literalmente lo que dice. Dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Pregunto, ¿estaba muerto Juan? Pero por la acción del Espíritu de Dios, Juan experimenta una revelación. Por eso el libro de Apocalipsis realmente deberíamos llamarlo, bueno, Apocalipsis está bien, pero el libro de Apocalipsis tiene un nombre que se llama Libro de las Revelaciones. No son las revelaciones del autodenominado profeta que viene de no sé qué lado, o del autodenominado apóstol que salió ahora para decir cosas. En esta semana vi una locura tremenda, ya la había visto antes, pero me la recordaron, de un llamado, un autodenominado apóstol que sube a su tarima un tanque con agua. El tipo se despoja de sus ropas y entra en paños menores a ese tanque. Y él se sumerge ahí una y otra vez, se sumerge una y otra vez. Y luego hay una fila de miembros que van pasando con cada uno con un vasito y van tomando agua de ese tanque donde está metido este hombre. Cosas como esta no son la locura del evangelio que habla la Escritura. Son locuras de hombre, blasfemias, mentiras, engaños que llevan a la gente a vivir de una manera vana, siendo engañados y engañando a los que vienen detrás. Mire, yo no sé qué es más difícil. Sentarse un día para imaginar locuras para enseñarlas un domingo a la congregación, o sentarse toda la semana a leer la Escritura, lo que ya Dios ha dicho, para poder enseñarlo a la congregación. Pues a mí me parece mucho más fácil enseñar lo que dice la palabra y no ponerme a pensar qué locura enseño este domingo. ¿Con qué invento salgo para impresionar a la gente? Hermanos, la fuente de revelación de los cristianos reales no son las revelaciones de los hombres de estos tiempos. Son las revelaciones que el Señor permitió que hombres santos, escogidos por Él, pudieran completar lo que hoy llamamos Biblia. Completar lo que hoy llamamos Biblia. El apóstol Juan, o Pedro, o Lucas, Tito, esta gente no tenía todo esto como usted hoy lo tiene, como usted y yo lo tenemos. Eran hombres usados para poder ser escribientes de las visiones de Dios y enseñarla a lo que fuera su iglesia. El apóstol Juan lo dice en la palabra, revelado por Dios. Mire, si las revelaciones de algunos hombres de hoy, revelaciones entre comillas, yo le llamaría predicciones o adivinación de algunos, incluso que se llegan a cumplir, son las que tú buscas. Este lugar no es el adecuado para que tú recibas instrucción. Hay muchos lugares donde te van a predicar de las visiones del autodenominado apóstol, el autodenominado profeta. Allá sí dicen esas cosas. Pero Generación de Fe, le pido a Dios me permita, mientras viva, me dé la oportunidad de mantener el orden en lo que es la predicación de la palabra. De la palabra de Dios, no de la palabra de los hombres. Por supuesto que vamos a equivocarnos y vamos a cometer errores muchas veces. Y le pido a Dios nos ayude para predicar la verdad. Juan escucha una gran voz de gran multitud en el cielo que dice,
o que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Yo no sé si usted, pero yo me identifico ahí con Juan. Yo creo lo que Juan dice. Yo creo que lo que la Escritura aquí está diciendo. Yo creo que la salvación, la honra, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. Él dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. Eso yo lo creo. Así no me gusten. Es que no tiene por qué gustarme a mí para que sean verdaderos y justos los juicios de Dios. Y es uno de los agravantes que hoy tiene la autodenominada iglesia del Señor. Versículos omitidos, palabras sesgadas, diezmada a la Biblia para predicar solo cosas lindas y no enseñar la verdad del Evangelio. Mire, esta enseñanza es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Quien solo conoce una parte de la Escritura, esa parte bonita de las piscinas, de las casas, de los carros. Bueno, eso no lo dice la Biblia. O que aquellos predican, o de que Dios te va a sacar de todas, o que nunca vas a sufrir, o que si sufres es porque estás en pecado, y en fin, tantas cosas que buscan dañar tu bolsillo. Hoy tuve la oportunidad de recibir una frase de Thomas Watson. Me dejó pero realmente impresionado. Thomas Watson, uno de los escritores que admiro y teólogos, escribió: la mayoría de los hombres ora más por los bolsillos llenos que por los corazones puros. Hermano, esto es una gran realidad. El apóstol Juan sigue enseñando. Él dice: pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Voy a detenerme allí. Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. ¿Sabe usted de quién está hablando allí? Algunos lo piensan, pero tienen miedo de decirlo. Que lo diga el pastor. Yo no digo eso, yo no me voy a meter en ese lío. La falsa iglesia de Cristo. No que esa es la iglesia tal. No, mira, iglesias o congregaciones evangélicas se suman a la gran ramera. Porque su enseñanza ha llevado al hombre a corromperse. ¿Sí o no, Jorge? Ha llevado al hombre a corromperse en su fornicación, en vivir una vida que lo que hace es apartar a los hombres de la verdad de Cristo. ¿A quién juzgó el Señor? Pregunto. A la gran ramera. ¿Quiénes componen la gran ramera? La falsa iglesia. ¿Quién es la falsa iglesia? Cualquiera que se haga llamar o se autodenomine iglesia que enseña algo distinto a la palabra de Dios. Esa es la gran ramera. Esa es la gran ramera. Y él dice: esa gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. ¿Y sabe qué hace Dios con esto? Dice que Él ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. Porque hoy la iglesia sigue siendo perseguida. Hay estados en algunos países en donde es prohibido predicar lo que yo estoy predicando. Los encarcelan, los matan, los ponen a trabajar, trabajo forzoso, valga la redundancia. Los meten a la cárcel, los golpean, los lastiman, los llenan, los dañan. Sencillamente, ¿por qué? Porque siendo siervos de Dios han contado la verdad y esa verdad no les gusta. Punto, dice ahí. Dice: otra vez dijeron aleluya. O quiere decir gloria a Dios.
y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea, castigo eterno. Fuego que consume en la eternidad. Hay una parte en la escritura donde dice donde el gusano no muere. Allí. Donde será el lloro y el crujir de dientes. De ahí, de ese lugar es que estamos hablando. El infierno. Y de lo que acabamos de ver, notemos cuán vana es la presuntuosa esperanza de los impíos, o sea, los no santos, a quienes a pesar de su continuo desafío a Dios, sin embargo, cuentan con que Él sea miserere, que tenga compasión, que tenga misericordia de ellos. La Biblia no enseña esto. ¿Qué es lo que le espera al impío? Juicio y condenación. ¿Qué le espera al que no cree en el Señor? Fuego eterno. Pero muchos están esperando aquel día para que del Dios misericordioso que ellos escucharon, ese Dios misericordioso, ese día de ellos tenga compasión, miserere. ¿Dejará Dios de ser compasivo y misericordioso porque juzgue a estos que no creyeron en el Hijo, en el unigénito de Dios? No. ¿Cambiará Dios sus juicios? No. No lo hará. ¿Con quién será compasivo y misericordioso aquel día? Quiero que la iglesia de Cristo Jesús, que estamos hoy congregados acá, la parte de la iglesia que está hoy congregada acá, lo diga a la cuenta de 3. ¿Con quién tendrá? Yo le cuento ahora. La pregunta es esta. ¿Con quién tendrá misericordia y será compasivo el Señor el día del juicio? Voy a contar a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Con quién? Con los que creen. Con los que creen, hermano. Mira, tú puedes amar mucho a tu amigo que tienes a tu lado, a tu padre que te compra todo lo que tú le pides, al profesor que pasó la materia aunque la hayas perdido, al policía que no te hizo el parte pero te quitó 50 o 100, a aquel que es buen vecino. La Biblia habla de que es a los buenos vecinos, a los buenos policías, a los buenos, a quien ha de salvar, de quienes ha de ser compasivos, a los hijos que se portan bien. Con ellos es que Él será misericordioso. Será misericordioso con el buen trabajador, con el que llega a la hora, con el que ayuda a barrer el templo o esta casa de oración. ¿Con ese será el Señor compasivo y misericordioso? No. Será miserere, compasivo y misericordioso única y exclusivamente. Dígalo conmigo a lo carismático. Única y exclusivamente con los que creen. Pero los que creen, ¿cómo dice la Escritura? Como dice la Escritura. No como digo yo. No como dice el apóstol, no como dice el profeta, no como dice el misionero ese que trajeron de por allá y además cobra. No. Es como dice la Escritura. Mire, hay superapóstoles en esta tierra, autodenominados. Mire, yo no conozco el primer apóstol verdadero fuera de la Biblia. No lo conozco. Porque no lo hay. Porque no existe. El primer profeta que esté por fuera de las Escrituras, no lo conozco.
conozco a unos que hacen labor apostólica porque son enviados a hacer obra del Señor, pero no son apóstol de título. Y conozco profetas que se hacen profetas porque hablan las profecías consignadas en la palabra. Pero de esos profetas no gustan mucho. Gustan más de los que se llaman o autodenominan profetas, que le pueden a usted mostrar el futuro. Vendrá un hombre moreno a tu vida. Wow, a mí me gustan son los morenos. Esos son los profetas que hoy muchas buscan. Tendrás una rubia en tu casa pronto. Esos son los profetas que le gustan a algunos hombres. O la morena, no sé, del color que sea. Casas, te veo. Me acuerdo uno que cada vez que me encontraba con él me decía: te veo bajarte y subirte. Me está mostrando algo el Señor. Te veo bajarte y subirte de aviones sin parar. No terminarás de bajarte de un avión cuando ya te estarás montando en otro. Y esa cosa lo emocionaban a uno y uno decía: Dios mío, Dios me ha hablado. Voy por las naciones. Oye, ese cuento se lo he escuchado a muchos. Y todos tienen una forma de hablar de una manera muy especial. Porque hasta eso tienen que actuarlo. Use la escritura. Si hay una entonación de exclamación, use la exclamación. Si hay una coma, deténgase. Pero usted no ha visto que hay gente que habla delgadito allá abajo. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenos días. No, te toca predicar hoy. Claro que sí, pastor. Y cuando se sube acá y agarra el micrófono, empieza de una vez. Es una voz, una cosa tan tremenda que... Oye, yo no comprendo por qué estas cosas pasan. O actúas o dedícate a la actuación o te dedicas a predicar la escritura. Falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos. ¿Usted quiere identificar fácilmente a un falso apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor? ¿Quiere que le dé la clave? No predica la escritura. Predica sus ilusiones, sus ocurrencias. Eso es lo que predica. ¿Quieres conocer a un verdadero hombre de Dios? Este predica exactamente lo que la Biblia dice. Ahora buscará la forma de poder explicar, porque si no fuera solo leer la Biblia, ¿verdad? Solo leer, es que nosotros deberíamos solo leer la escritura. Pero por cuestiones del idioma, de la geografía, de la historia, del desconocimiento, de la ignorancia y de muchas otras cosas más, y de la revelación, no comprendemos muchas de las cosas que aquí están. Y necesitamos que alguien nos enseñe desde la escritura a comprender las verdades que Dios ha dicho. Estos impíos o no santos o no creyentes esperan que ese día del Dios misericordioso que ellos oyeron alguna vez, ese día les perdone. El tiempo del perdón es hoy. El tiempo del arrepentimiento no es mañana. El tiempo de creer no es después de carnavales. El tiempo de creer es hoy, ahora, en now, si lo quieren en otro idioma. En este instante. No es que déjame solucionar primero unas cosas, pastor. Yo voy a ir. Y sabe, el que ha ido he sido yo
a su funeral. Fuerte, ¿verdad? No, yo voy a la iglesia, pastor. No, no te preocupes, yo te visito. Y no es que tú no me vas a visitar a mí. Si tú me vas a visitar a mí, ¿dónde tienes que ir? A mi casa, al templo no. Pastor, yo lo visito usted todos los domingos y usted no nos visita a nosotros. Falso de toda falsedad. Usted no me visita a mí. Usted viene a la casa de oración. Pastor no visita a nadie. Y eso que uno lo visita a él todos los domingos. No, usted no me visita a mí todos los domingos. Usted viene a congregarse en esta casa de oración. Aquellos creerán que Dios tendrá misericordia de ellos, pero la Biblia tiene muchos relatos donde dice que no. Ay, pastor, no predique feo. La Biblia lo dice. La Escritura lo dice. ¿Cuántos hay que dicen, no creo que Dios me arroje al infierno? Él es muy misericordioso. Tal esperanza es una víbora, como lo diría Tozer. Dice, una víbora en su mano que si la acarician, les morderá. Me encanta cómo lo dice Tozer. A.W. Tozer lo dice así, dice, tal pensamiento es una víbora que si la acarician, les morderá. Me gustó mucho, por eso tomo esta frase de Tozer, porque Dios es Dios tanto de justicia como Dios de miserere, de compasión y de misericordia, y Él lo ha declarado expresamente que lo hará. O sea, Él no ha escondido la verdad de que el que no creyere se perderá. Dios lo esconde, dígame, Dios lo esconde. Dios esconde que el que no crea será condenado. Él lo esconde, no. Él no lo esconde, Él lo dice expresamente. Pregunto, ¿hay quienes esconden esta verdad? La respuesta es sí, hermano. Una predicación vacía, vana, llena de artilugios humanos y de motivaciones para que esta tierra sea mejor. Mire, esos predicadores se dedican a enseñar cómo vivir en esta tierra y ser feliz, pero no enseñan a cómo ir de esta tierra a la eternidad sin ser condenados. Eso es triste. Pastor, tengo un enfermo en casa. Ofrende, una ofrenda, pacte. ¿Cómo cuánto? 1 millón está bien. Y viene la persona, da 1 millón para que oremos por la salud del enfermo. El enfermo se muere. Y el enfermo viene, el pariente viene donde el pastor le dice, pastor, si yo ofrendé y pacté, ¿por qué se murió mi familiar? Este falso pastor o este falso ministro tiene 2 opciones. Bueno, tiene 3, pero regularmente utiliza solo 2. Número 1 le dice, tu ofrenda no fue suficiente. Debiste haber ofrendado más. Número 2, te faltó fe. Porque la ofrenda sin fe no tiene sentido. Estas son las que comúnmente dan. Pero esta que está acá, se la reservan. Se ha equivocado y ha predicado mentira. Ha mentido. Esta casi no la usan. Porque se le cae la estantería. ¿Usted sabe por qué usted ofrenda en esta casa de oración? Primero, porque es un deber como cristianos ayudar a que podamos continuar predicando el evangelio. Y para ayudar a sostener todo el andamiaje que se necesita
para predicar el evangelio. Hay algunos en casa hoy recibiendo el mensaje. Si no se paga la cuenta del internet, pues no hay transmisión. Que ni deberíamos, yo, usted que me está escuchando allá, debería venir aquí a este lugar. Una silla donde sentarnos, un micrófono desde donde no tener que gritar tanto, una cámara, unas luces, esto, el agua, el pastor toma agua. Todas estas cosas cuestan dinero. Pero cuando tú lo ofrendas, sí lo haces para Dios. Para que su obra continúe siendo llevada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero a veces sin dinero es más difícil hacer ciertas cosas para nosotros. Eso no lo dice la Biblia, ¿no? Lo primero sí, lo otro lo dije yo. Y el Señor sí mira al que ofrenda y también su ofrenda. ¿De acuerdo? Mira la actitud, mira el corazón, mira la disposición. Miró el Señor a Caín y su ofrenda. Miró el Señor a Abel y su ofrenda. Miró el Señor a una viuda pobre y también vio su ofrenda. Entonces, si teníamos esto, un error, hoy les aclaro. Gracias, Heidi. ¿Qué dice la palabra en Éxodo capítulo 34, verso 7? Solamente hay un pedacito ahí que coloqué. ¿Qué dice la Escritura? De ningún modo dará por inocente al culpable. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios va a cambiar eso el día del juicio? Si Dios cambia esto, muy bien, Beatriz, el atributo de la inmutabilidad de Dios, o sea que Él no cambia, se afecta. Y yo les dije, nunca cambiará algo si ese algo afecta otro de sus atributos como su santidad, su soberanía, su misericordia. Sí, Él lo ha dicho. Ahí lo vemos ahora también en el Salmo 9, 17, que dice. Léalo conmigo a voz de tres. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Pregunto, ¿eso fue en el tiempo de David? ¿En el tiempo en que se escribía el libro de los Salmos? ¿O aplica para hoy? ¿Y para mañana? Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Yo a veces recibo mensajes que dicen que, ay pastor, no crea que se me ha olvidado de usted. Es que he estado muy ocupado, por eso no he ido a la congregación. Si quieres, olvídate de mí. Es más, hay una canción bonita, por ahí un vallenato que dice así. Se la dedico. El problema no es que tú te olvides de mí o que te olvides de venir al templo o a la congregación. El problema es que te olvides de Dios. Y llega el momento en que te alejas tanto que ya no te hace falta venir a congregarte. Salmo 9, verso 13 dice la Escritura. Cuando usted encuentre una palabra ahí que no vaya entendiendo, me avisa. Dice la palabra. Salmo 9, 13 dice. Mire, empieza hablando de la misericordia. Dice, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Para qué?
para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. O sea, quiere decir, unas naciones salvas, unas naciones perdidas. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higayom Selah. ¿Sabe usted qué significa eso? ¿O es primera vez que lo encuentran la palabra? ¿Alguien había leído esto antes? Esa palabrita. Selah sí, porque ya hemos explicado otras veces que es un silencio, ¿verdad? Y tiene que ver con algo musical. Voy a leer el 17, ya les explico, verso 17. Que fue lo que leímos. Pasa al 17, por favor. Ya explico lo que. No, perdón. El 17 lo leímos acá. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Higayom significa meditación. Es una palabra usada en la música. Higayom es una palabra usada con propósitos musicales y aparece pocas veces. Aparece en el Salmo 9 del 16 al 17. Algunos traducen en tono suave, como sucede en Salmo 92, verso 3. Para el decacordio, el arpa, el salterio en tono suave con el arpa. Es una palabra que lleva a que se medite. Es como cuando yo le digo a Jorge, suavecito, suavecito. No toques tan fuerte. O a Santiago, bájale, bájale. O a Jesús le digo, suave, suave. Para que mientras escuchamos las alabanzas de las que está hablando el salmista, meditemos en la vida que estamos llevando. Si estamos agradando o no al Señor. Palabra nueva creo que se le suma hoy a su vocabulario. Por tanto, hermanos, los hombres también podrán razonar así. No creo que si se permite que la sociedad se acumule y las aguas residuales se estanquen y la gente se prive del aire fresco, que un Dios misericordioso les permita caer en una fiebre mortal. Esto lo tomé del libro Los atributos de Dios por A.W. Tozer. Se lo voy a explicar de otra forma. Aquellos que consideran que aquel día Dios será misericordioso, aunque ellos vivan una vida que se olvidan de Dios, que no les importa el Señor, que no necesitan a Dios, que están alejados de Él, esas mismas personas deberían pensar de esta forma: tengo sed, hay un charco ahí, yo voy a tomar agua de ahí, seguramente Dios es misericordioso y no me va a dar nada en el estómago. Coja agua de ahí, tómesela. ¿Esa gente hace eso? No, ¿pero por qué? Si tienen tanta certeza de que el Dios misericordioso, el día del juicio, le va a evitar ser condenados, ¿por qué no toman también la decisión de tomar agua de un charco? O de que si tiene gripe, exponerse a la lluvia. O de que si se ha accidentado su pie, salir a jugar fútbol. El Dios misericordioso me guardará mi pie. ¿Será, Beatriz? ¿Cuántos están dispuestos ahora en la próxima lluvia a tomar agua de las calles de Santa Marta así con un vasito, ras? O coger esa agua para hacer el tinto. O coger esa agua y echarle
un poco de ese juguito que venden en polvo por ahí, revolverlo y tomárselo. ¿Por qué? ¿Por qué no es capaz? ¿Acaso el Dios misericordioso no será capaz de librarme a mí de una gastroenteritis? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no son tontos. Pero delante de Dios se hacen los tontos. Ese Dios de justicia juzgará aquel día. El hecho es que aquellos que descuidan las leyes de la salud son llevados ¿a dónde? Al médico. Si usted descuida su salud, ¿qué le pasa? Y si usted se enferma y no se cuida la enfermedad, ¿qué le pasa? Ajá. ¿Lo comprendemos claramente? Si usted no cuida su salud, se enferma. Y si usted no se cuida cuando está enfermo, se muere. Igualito pasa con la misericordia de Dios. Igualito pasa con la misericordia de Dios. Estos ejemplos creo que nos hacen entender un poco más la realidad. ¿Será que Dios tendrá aquel día que es del juicio, misericordia, bondad, mansedumbre, amor? ¿Qué más? ¿Qué más puedo decirle? Busque aquí los atributos de Dios. Misericordia. ¿Será clemente con aquel que clame? Pues la Biblia que leo dice, no. ¿Cuánto es tu tiempo o cuándo es tu tiempo de recibir compasión y misericordia? Es ahora, hermano. Nosotros estudiamos una palabra que significaba hacerlo después. Algunos no conocían esa palabra y también la aprendimos acá en esta casa de oración. ¿Cómo se llama esa palabra? A algunos no se les olvidó. Procrastinación, que es como agarrar las cosas que te toca hacer ahora para dejarlas para después. No se puede procrastinar para alcanzar misericordia. No es posible. Arrepiéntase hoy. Crea hoy. Entrega tu vida a Cristo hoy. Porque no sabes tú el día ni la hora en que te toque ir a rendir cuentas a Dios. Me llama la atención ahora unos memes, unos videos que están saliendo en redes sociales, donde va alguien caminando así por la calle y de pronto viene y se cae una escalera de como de un 20º piso. Y la persona va por las calles así, cuando va caminando, ¡pum!, aparece en el cielo. ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto? Yo lo he visto por ahí. Está con una bolsa de cemento, está con un tanque que se cae, está con un atracador. Aparece un tipo primero enseñando cuando el atracador viene así, el primero en artes marciales, le toma la mano, se la dobla, le mete un codazo, lo tira al suelo y es librado del atraco, según el de las artes marciales. Pero hay un video de crítica en el que se acuerda de lo que le enseñó el maestro y está así por el centro de la ciudad, cuando de pronto ve que el ladrón le saca la pistola y él se acuerda enseguida, como me enseñó el maestro, y hace así, ¡tac! Y cuando quiere abrir los ojos está en el cielo. Algo pasó. Yo pregunto, ¿quién de ustedes sabe que el día de mañana se va a levantar vivo? ¿Alguien tiene comprado ya el día de mañana? ¿Ya el Señor ya hiciste la transacción con Dios? Hermano, ni la hora siguiente, ni el minuto siguiente, usted tiene certeza de que va a seguir viviendo en esta tierra. Pero ¿sabe de qué sí tengo certeza?
de que si muriera ahora mismo o dentro de un minuto o esta noche o mañana, iré con el Señor. De eso sí tengo certeza. Igualmente es cierto que aquellos que descuidan la palabra de Dios vivirán alejados de Él. Indescriptiblemente solemne es ver a tantos abusar de esta perfección divina, continúan despreciando la autoridad de Dios, pisotean sus leyes, continúan en pecado y, sin embargo, presumen de su misericordia. Yo me encuentro con muchos presumidos. No, Dios es bueno. ¿Tú crees que Dios va a permitir eso? ¿Tú crees que Dios va a dejar que le pase eso? Él nos ama. ¿Tú crees que eso no? ¿Tú crees que el Señor va a permitir que esas cosas pasen, hermano? No se preocupe, Dios lo va a hacer, tranquilo. ¿Tú crees que Dios te va a... No, Dios no va a permitir eso. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Quiero que leamos Lucas capítulo 13, Evangelio según San Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. Quiero que lea conmigo, por favor. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato, romano, rendía culto a sus dioses. Pero mire lo que ocurrió. Algunos de los galileos fueron tomados y Pilato, cuya sangre, dice, mire lo que dice. En ese tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? El verso 3 dice: os digo, no antes, les digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que hizo el Señor? ¿Piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? El Señor Jesús responde y le dice: no. ¿Tú no ves que cuando alguien está sufriendo y está viviendo momentos de dificultad, el hermanito o la hermanita más religiosa de la congregación dice: algo has de estar haciendo, debes estar en pecado? A veces Dios no quiere, a veces Dios sí quiere. A veces quiere darle Dios algo a alguien y a veces no. Y eso no significa que esté en pecado. En pecado está esa persona si esa persona empieza a maldecir, a quejarse de no tener lo que Dios le da, pero aquí el Señor está explicándolo claramente. Cogieron la sangre de unos galileos y la mezclaron para ofrecerlo a los dioses de los romanos. Y el Señor dice: ¿ustedes creen que ellos eran peores que ustedes? Y el Señor le dice: no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos moriréis y pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. En Siloé había, ahí en Siloé, en el lago del que habla la Escritura, una torre cayó y mató a unos. Y el Señor también pregunta lo mismo: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, ¿qué le dijo? No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Continuar en pecado y, sin embargo, contar con la divina misericordia de Dios, remitirá el castigo. Creer que esto va a remitir su castigo porque Él es misericordioso, pero insiste en seguir pecando, es algo nada más y nada menos que diabólico. Eso no es de Dios, hermano.
O sea, yo voy a seguir pecando a propósito, voy a seguir viviendo mi vida pecaminosa por una razón. Él es misericordioso. Cuando debería ser todo lo contrario, porque Él es misericordioso, yo voy a tratar de vivir en santidad para Él y entregar toda mi vida al Señor. Pero no, como Él es misericordioso, entonces yo puedo hacer lo que me da mi santa gana. Como es santa, hermano, así no funciona. Romanos capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El apóstol Pablo le dice a los romanos, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le fue confiada la palabra de Dios? Quiera o no quiera, a los hebreos, a los judíos. La palabra de Dios fue confiada a ellos. ¿Tiene alguna ventaja ser judío? Sí. El apóstol Pablo está diciendo a los romanos, no a los judíos. A la iglesia que estaba en Roma le estaba diciendo, sí tiene una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, porque hoy hay judíos incrédulos, pues muchos no creen que el Mesías ya vino. Muchos hoy esperan la llegada de un Mesías. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vences cuando vas a ser juzgado? ¿Qué te da la victoria a ti cuando vayas a ser juzgado por el Señor? La fe. La fe. Verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice el apóstol Pablo. Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hay gente que para que Dios haga un milagro hace un daño. No, Dios no es poderoso. Que lo arregle. Voy a tomar agua de esa de la que yo le dije, agua del charco. Dios no es poderoso, que me sane. Dios no es misericordioso. Voy a seguir pecando para ver si Él va a dejar de ser misericordioso. No dice que es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces yo voy a seguir pecando. Hermano, hay quienes piensan de esta manera. Y en esta presunción, con seguridad, ellos sufrirán una gran decepción. Deuteronomio capítulo 29, verso 18 al 20 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, amargura, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová, su celo sobre tal hombre,
y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¡Wow! ¿Usted había leído esta palabra? No, yo me había leído el libro de Deuteronomio, pero yo no me había dado cuenta que eso estaba ahí. Hermano, eso está en la Biblia. ¿De quién están hablando aquí? De unos que premeditadamente suponen que Dios, al ser misericordioso, le tiene que obligatoriamente perdonar todas sus travesuras, todas sus transgresiones, todos sus pecados, todas sus maldades, porque Él es misericordioso. ¿Sabes cómo se llama eso? Tentar a Dios. Y Dios conoce el corazón. Usted yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Hombre, yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. Yo después me arrepiento. Vamos a ver cuántos honestos hay aquí hoy. Que levante la mano y diga el que ha pensado de esa forma. Pecadores de los cuales yo soy el primero. Ah, ninguno de ustedes. Ah, muy bueno, los felicito. Qué buenos son, me alegra verlos. Los saludo. Santos, santos, santos. Qué belleza. ¿Usted no ha pensado así? Vamos, seamos honestos. ¿Cuántos han pensado que pecan y después se arrepienten? Levante la mano para ver las caritas. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, ¿yo? Ah, la canita al aire, ¿verdad? No, nada más una. La mentirita piadosa. No, Dios me perdona. Yo conocí a un sacerdote católico en Ciénaga. Él ya murió. Que llegó el loco del pueblo. El pueblo tiene su sacerdote, tiene su médico, tiene el bombero, tiene el electricista y también tiene su loco. ¿Sí o no? Todo pueblo que se respete tiene su loco, tiene su. Y va pasando el cura del pueblo por la plaza pública, la plaza del Centenario, en mi Ciénaga del Alma, y va pasando el cura por la mitad ahí de la plaza, y viene pasando el loco vaca, le decían. Y viene el loco y le agarra la nalga al cura. Allá está mi hermana Magali, yo creo que ella se debe haber escuchado ese cuento. El cura se quitó la sotana, se remangó los pantalones y se dio trompa con el loco. Después se arrodilló, le pidió perdón al Señor, se puso su sotana y siguió para donde iba. A dictar su misa. Así actuamos. Premeditadamente. Ahora, yo soy el único que ha actuado así, ¿verdad? Aquí el único que ha actuado así soy yo. Y el cura de mi pueblo. Ojo con jugar con lo que conocemos de la misericordia de Dios. Ojo con jugar con la misericordia de Dios. O sea, tú puedes intentar jugar, pero no vas a poder jugar con la misericordia de Dios. Tú puedes intentar engañar a Dios, pero no vas a poder engañar al Señor. Tú puedes intentar colarte en el cielo, pero no te vas a poder colar en el cielo. Tú puedes pretender que Él sea misericordioso contigo, pero no tendrás misericordia si tú ya has sido condenado por despreciar tu fe en el único que puede traer salvación a un hombre y a toda la humanidad. Y su nombre es Jesús. Así que, hermanos, Cristo es el propiciatorio espiritual y todos los que desprecian y rechazan su señorío perecerán. Ah, se va a volver de la familia Pérez. No es que te vas a volver, ya no vas a ser Sánchez y ahora vas a ser Pérez. Perecerán, no. Perecerás es que morirás. No es que te van a cambiar de apellido, hermano. Cristo es el propiciatorio espiritual. Y todos los que desprecian y rechazan
su señorío, serán condenados y no alcanzarán misericordia de Dios, sino que obtendrán justicia y juicio. Salmo capítulo 2, verso 12. ¿A cuánto le gustaría que Dios se enojara con ustedes? Yo no quiero que Dios esté enojado conmigo. ¿Quieren la clave? Ya se la voy a dar. Salmo capítulo 2, verso 12 dice: honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Está escrito en Salmo, no en los evangelios. En el evangelio según los escritores, no, me refiero a eso. ¿Quieres evitar la ira de Dios? ¿Quieres evitar la muerte eterna? ¿Quieres evitar el sufrimiento perpetuo? ¿Quieres alejarte del lloro y del crujir de dientes? ¿Quieres evadir el lugar donde el gusano no muere? Honra al Hijo para que Él, el Padre, no se enoje y perezcáis o mueras en el camino. ¿Sabe por qué? Porque aquí el salmista lo dice así. De pronto, pues, se inflama su ira. De un momento a otro, dice, pues se inflama su ira de pronto. Bienaventurados los que en Él confían. Quien cree en Cristo Jesús tiene garantizada la miserere, que es la compasión y su misericordia.